usted puede orar por mí y yo puedo orar por usted, ambos nos bendecimos. Amén. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos que hoy están en este lugar. Gracias, Señor. Padre, hoy te pido que tú nos hables a través de tu palabra, que la podamos, Señor, retener, percibir, guardar en nuestro corazón para que esa palabra pueda dar fruto, Señor. Yo te pido, Señor, que día con día tú nos sigas hablando. Espíritu Santo, toma el control de nuestras vidas, habilítanos, por favor, para que a través de esta palabra vaya sazonada con tu Espíritu Santo y pueda guiarnos, darnos cuenta de lo que está sucediendo hoy en día. Señor, que también seamos perfeccionados. Gracias, en el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo. Amén. Hermanos, hoy déjenme mostrarle, no sé si tienes la imagen, si me la pueden mostrar. Híjole, lástima que no se mire. ¿Qué mira usted ahí? Unos numeritos, ¿no? Fíjese que ya en algunos edificios de algunos lugares del mundo, sobre todo en las grandes metrópolis, ya empezaron a poner, así como hay un reloj que tienen los científicos, un reloj apocalíptico, que bueno, eso es lo que ellos dicen, ¿verdad? Pero nosotros tenemos la palabra, que es nuestro verdadero reloj que nos va diciendo el tiempo que estamos viviendo. Pero fíjese que ya empezaron a poner en algunos edificios este como un reloj, pero de hermanos climático. Y entonces ahí dicen que dentro de ese reloj climático que ya pusieron, ¿verdad? Nos quedan supuestamente para las catástrofes que se vienen del clima 7 años, 102 días, 12 horas, 2 minutos y 1 segundo. Aunque eso apenas me lo enseñaron. Y ahorita ya le han de haber avanzado en los días. Eso me lo mostraron ayer, fíjese. Y entonces yo digo, hermanos, si ya están empezando a poner algunas personas, científicos que estudian, hermano, cosas como este tipo, ¿qué tanto nos faltará para que el Señor venga, hermano? Hermano, todo como que se va conjugando en esta última década. Perdón, hermano, que me esté aquí, pero no, como que todo se va juntando en esta última década. Mire, si calculamos, no es que estemos poniendo fecha, pero si calculamos los 3 días, el Señor está pronto a descender el tercer día. Y ya más o menos hicimos unas cuentas. Amén. Y lo que queda es en esta década. O sea, de aquí, algunos científicos están diciendo que en el año 2030, si no se cambian, hermano, algunas formas, ¿verdad? Las empresas grandes o las grandes empresas, hermanos, cambian su forma para generar sus productos, esto se va a ir a la borda, hermano. Se está diciendo que el calentamiento global, si llegamos a 1.5 grados, ¿verdad? En el calentamiento global, hermanos, se van a hacer grandes catástrofes en nuestro planeta. Lo hemos estado viviendo. 2020, hermanos, para muestra un botón, 2020, incendios forestales donde arrasaron hectáreas de bosques en Estados Unidos, en algunos otros países. Huracanes con una magnitud donde vinieron a ser, hermanos, situaciones terribles. Pandemias que no nos las esperábamos, ¿verdad? Y ya nos están anunciando otro tipo de pandemias que pueden venir al mundo. España, Reino Unido están al borde del confinamiento nuevamente por los rebrotes que hubo de hermanos de coronavirus, y donde también está anunciando la Organización Mundial de la Salud que puede llegar a ser el número de muertos por esta pandemia de un poquito más de 2 millones de personas. Nuestro país, no sé cuántos números sean reales, esos son lo que nos dejan ver. 70,000 personas muertas, ¿verdad? ¿Quién lo iba a pensar que en estos meses, en tan pocos meses, murieran tantas personas? Pero al final de cuentas, Dios nos sigue guardando a usted y a mí.
¿Cuántos decimos amén? Y eso hay que agradecerle al Señor siempre. El día que nuestro corazón deje de ser agradecido, se nos va a quitar esa llave. Y usted sabe que el agradecimiento es una llave para poder abrir puertas que para otros están cerradas. Cuando un corazón hay agradecido, hermano, hay agradecimiento, perdón, entonces se pueden abrir puertas. Que no se nos olvide siempre ser agradecidos con Dios primeramente. ¿Cuántos decimos amén, hermano? Yo quiero hablarles entonces, si me quitan la imagen y ahora sí vamos a poder hablarles. Nada más voy a tomar algunas cosas que dije en la mañana y la verdad quiero comenzar con otros versículos, pero esto sí necesito decírselo. El tema yo le puse la evolución de los expertos, pero realmente el tema tendría que ser la evolución para llegar a ser experto. Amén. La evolución para llegar a ser un experto. Y hermano, quiero mostrarle algunos versículos. De aquí es donde tomé, hermano, precisamente el tema de hoy. Deuteronomio capítulo 1, versículo 12 y 13 en la versión de las Américas dice: ¿cómo puedo yo solo llevar el peso y la carga de vosotros y vuestros litigios? Eso está hablando Moisés. Y mire, escoged entre vuestras tribus hombres que sabios, entendidos y expertos. Aquí vemos una triada. Recuerda que Dios nos habla por hermanos, por triadas, es decir, espíritu, alma y cuerpo somos nosotros. Amén. Atrio, lugar santo, lugar santísimo, llamados, escogidos y fieles. Entonces aquí podemos encontrar hombres sabios, entendidos y ¿qué más? Expertos, y yo los nombraré como vuestros jefes. Esto era porque, hermano, dentro del contexto, era la tierra, usted lo puede ver en Deuteronomio 1:8, era la tierra donde ellos iban a entrar, amén, para conquistarla. Es decir, que todavía, hermanos, para nosotros hoy en día, porque tomando lo que dice el apóstol Pablo, que todo lo que le pasó a Israel es como una figura y un ejemplo para nosotros, entonces nosotros todavía tenemos que seguir conquistando. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pero para poder seguir conquistando la tierra que Dios nos ha dado, se necesitan hombres sabios, entendidos y que lleguen a ser expertos. Amén. Y ahí que tenemos que, de ahí que estos versículos, ¿verdad? Que nos llevan a que nosotros tengamos que llevar una evolución. Amén. La misma naturaleza usted sabe que nos enseña. Nosotros no nacimos así grandotes, bigotones en el caso de los hombres, ¿verdad? Y ya tan aparecimos. Tuvimos que tener un desarrollo y eso fue una evolución. Amén. Lo mismo con nuestra mente, hermanos. Tenemos que tener un desarrollo en nuestros pensamientos, una madurez aquí en nuestra mente. No pensamos lo mismo ahorita que cuando nosotros teníamos 10 años. Amén. Entonces hemos tenido una madurez y un proceso de evolución. Ok, entonces una vez, estas son algunas palabras, lo que significa sabio, entendido y experto. Me voy a brincar esto un poquito, hermanos, y voy a llegar aquí. Ahora, yo le dije que hay sabios, entendidos y expertos. Pero para llegar a esto, usted sabe esto, solamente se lo voy a recordar. Los sabios deben de tener algunas características importantes cada uno de ellos. En el caso de los sabios, dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría, ¿qué es? Entonces, para llegar a ser sabio, necesitamos tener temor a Jehová. Y temor a Jehová no es tenerle miedo, sino temor a Jehová es cuando Abraham iba a sacrificar, porque le pidieron a su único hijo, al que amaba. Cuando iba, hermanos, a sacrificarlo, entonces el ángel le dijo: detente, ahora sé que me temes. Es decir, una de las cosas, Abraham entregó a su hijo por temor a Dios, pero no por miedo, sino porque él en algún momento, hermanos, tuvo que entregar lo que más amaba. Amén. Entonces, cuando una persona tiene temor de Dios, entonces, hermanos, se tiene que manifestar el amor.
¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, están los sabios. Los sabios deben de tener temor a Dios, temor a Dios. Y hermano, para tener temor a Dios necesita uno tener amor a Dios. Y por eso dice, el perfecto amor echa fuera todo temor. Pero en el caso del temor a Dios, hermanos, el temor a Dios incluye muchas cosas que en algún momento hablamos. Pero el temor a Dios es honrarlo. Incluye, hermanos, encierra muchas cosas. Incluye amor. Bueno, después están los entendidos. En el caso de los entendidos, hay una parábola que está en Mateo capítulo 13, la parábola del sembrador. Y cuando habla de los 4 tipos de tierra, dice que los que cayeron en buena tierra, entonces nos habla de una buena tierra. Y la buena tierra, estos son los que oyen la palabra. Entonces, para ser entendido necesitamos oír la palabra. Diga conmigo, oír la palabra. Pero usted sabe que el oír está relacionado con el obedecer. Entonces, es oír la palabra, obedecer la palabra, te va a llevar a ser entendido. Porque dice, estos son los que oyen la palabra y la entienden y dan fruto. Entonces, cuando tú oyes la palabra, la obedeces, te va llegando el entendimiento, y ese entendimiento te va a llevar en algún momento a que seas fructífero. Ok, entonces esos son sabios entendidos. Pero ahora necesitamos hablar de los expertos. Amén. De los expertos. Miremos entonces, hermanos, solamente algunos versículos rápidos. Eclesiastés 8:5 dice: el que guarda el mandato real no experimenta ningún mal, y el corazón del sabio conoce el tiempo. Entonces, algo que necesitamos conocer es el tiempo. Diga conmigo, el tiempo. Y es que eso es importante, porque también usted sabe que hay una tribu de la tribu de Isaacar. Dice la Biblia que ellos eran expertos en conocer los tiempos. ¿Ok? Entonces, desde sabios necesitamos empezar a conocer el tiempo. Miremos este. Un entendido es Proverbios 17:27. El que retiene sus palabras tiene conocimiento, y el de espíritu sereno es hombre entendido. Es decir, aquellos hombres del de espíritu dócil, aquel que tiene humildad, entonces es un entendido. Entonces, hermanos, aquí hay algunas características para ir evolucionando hasta llegar a ser un experto. Amén. Es que tanto los sabios como los entendidos tienen características. Una de ellas es que el hombre que es entendido, hermano, es de un espíritu sereno. Es decir, es de un espíritu que se deja todavía enseñar, porque tiene humildad en su corazón. Amén, hermanos. Ok, entonces proseguimos. Mire, aquí hablan de los dos, de los sabios y de los entendidos. Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas. ¿Con qué? Con la humildad que les da. ¿Quién se lo da? La sabiduría. Entonces, hermano, una persona, tanto el sabio como el entendido, se tiene que ver reflejado ¿en qué? En la conducta. Amén. Pero estas personas también necesitan tener humildad. Ok, prosigo. Ahora, esto es la importancia de ser entendido. Ahí está lo que les dije. Oír, entender. Esto me lo brinco, hermano, rápido. Entonces, miremos aquí. Un experto viene de la palabra yadá, y esta dice que significa conocer, raíz primaria conocer. Pero también bueno, ya me lo corregí aquí, hermanos, pero ahí no es incluido, sino es con N. Incluido, fue un error de dedo. Entonces, esa palabra experto dice que incluye observación, cuidado, reconocimiento, instrucción, designación, y también conoce las consecuencias de un castigo. Entonces, mire por favor, para llegar a ser un experto, según el diccionario Strong, dice que va incluido, esa persona que quiere ser experto, necesita ser observativo, hermano, necesita observar, pero también necesita tener cuidado.
Y cada uno de ahí podemos sacar, hermanos, algunas cosas para que la gente pueda llegar a ser experto. O sea que entonces experto no se consigue de la noche a la mañana. Amén. Sino es un proceso en donde en ese proceso necesitan incluir lo que estamos viendo: observación, cuidado, reconocimiento, instrucción, designación, castigo, etcétera. Ok. En el diccionario, yo me fui a investigar la palabra experto en un diccionario común, hermanos, y dice que viene de ahí no es, también me equivoqué, disculpe hermano. La palabra experto es la palabra latina experitus, experitus, que de ahí se desprende pues también precisamente, hermanos, los peritos. Entonces es experitus, y experitus es alguien que tiene mucha experiencia en algo, un perito, un entendido en determinada cuestión. Y mire esto, lo que lo hace ¿qué? Confiable. Es decir, hermano, a veces en los accidentes de tránsito muchas veces tiene que venir peritajes. Es decir, vienen los expertos, los que han llevado, hermanos, a adquirir conocimientos, y ese conocimiento lo ha llevado precisamente con el tiempo a ser una persona experta. Y esa persona experta entonces, no, hermano, tiene que llegar a ser forzosamente confiable. Amén. Ahora, hermanos, ¿por qué necesitamos ser expertos? Vamos a ponerlo de esta manera. Espero que me dé a entender, hermanos. Vamos a ponerlo de esta manera. Experto tanto de un sentido negativo, porque en la Biblia ahorita vamos a ver algunos personajes que fueron expertos, pero que trajeron, hermanos, por ejemplo, uno de ellos era Esaú. Esaú dice que era un experto cazador. Pero entonces la Biblia dice, ahorita lo vamos a ver más adelante, de Esaú dice: a Jacob amé, y a Esaú, ¿qué dice? Aborrecí. Entonces podemos ver que entonces del lado negativo, en el caso de Esaú que le estoy poniendo, que más adelante lo vamos a ver ya más a detalle, entonces pueden levantarse expertos. Amén. Y es por eso que del lado que Dios quiere para nosotros, por ejemplo, tenemos a un Bezaleel. Eso lo vamos a ver más adelante si es que llegamos. Bezaleel dice que era un experto en el hierro. No me recuerdo si es en el hierro, pero el que sí es en el bronce. Y Bezaleel, cuando nosotros lo miramos, hermanos, quiere decir bajo la sombra de Dios. Entonces le estoy poniendo rápidamente unos, hermanos, ejemplos para que ahorita, hermano, yo me pueda dar a entender. Primeramente vamos a empezar. Yo le dije hace un momento, ¿por qué necesitamos ser expertos? Porque del lado negativo se están levantando gente experta. Y por eso Dios a nosotros, a usted y a mí, quiere, hermano, que nosotros también seamos expertos. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, que tengamos que conocer. Recuerde, para llegar a ser experto se necesita ser un hombre ¿qué? Sabio, ser un hombre ¿qué? Entendido. Y una de las características de esos dos es la humildad. Amén. Hay gente que no es humilde para dejarse enseñar. Ok, prosigo. Hermano, miremos este versículo. Ay, perdón, permítame. Mire por favor este versículo, Ezequiel 21:31. ¿Por qué necesitamos ser expertos? Ahorita le voy a decir por qué. Mire lo que dice Ezequiel 21:31. Y derramaré sobre ti mi indignación, soplaré sobre ti el fuego de mi furor, y te entregaré en mano
de hombres brutales, expertos ¿en qué? En destrucción. Ahora, para esto, para poder entender Ezequiel 21:31, necesitamos ver el contexto de lo que estaba diciendo Ezequiel, porque Ezequiel estaba profetizando. Y mire por favor la profecía que hermanos está dando. Levantaré, hermanos, derramaré sobre ti mi indignación y soplaré sobre ti el fuego de mi furor. Eso quiere decir que Dios estaba molesto, hermano. Y dice, y te entregaré en manos de hombres brutales. Pero estos hombres brutales son expertos en la destrucción. Ahora, la palabra destrucción, hermano, es la palabra mashkit, que significa destructivo, destrucción, trampa. Entonces, hay hombres expertos en poner trampas. Pero también me llama la atención que la palabra, hermano, destrucción quiere decir corrupción. Y sabe que hoy en día se está viviendo, hermanos, una corrupción terrible en todas, muchas áreas. No solamente en los gobiernos, hermanos, sino se está viviendo una corrupción, hermano, terrible. Amén. Entonces, va a levantar, hermano. Ahora miremos pues a quién se está diciendo esta profecía. Ezequiel 21 del 1 al 4 dice: vino a mí palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén, y habla contra los santuarios, profetiza contra la tierra de Israel. ¿Quién era Israel? El pueblo que Dios había escogido. Pero este pueblo, usted sabe que una de las características de estos hombres, la queja, la murmuración, pero sobre todo se iban en pos de dioses ajenos. Siempre, hermano, que Dios hacía cosas extraordinarias, estos le volvían la espalda a Dios. Entonces está hablando contra Israel. Versículo 3: y di a la tierra de Israel: así dice el Señor, he aquí estoy contra ti, sacaré mi espada de la vaina y cortaré de ti al justo y al impío. Al final del tiempo Dios va a hacer una diferencia entre el justo y el impío. Eso lo dice Malaquías. Puesto que he de cortar de ti al justo y al impío, por tanto mi espada saldrá de la vaina contra toda carne desde el sur hasta el norte. Proseguimos. Mire, Ezequiel 21:19, para que vayamos entendiendo. Recuerde que la profecía era que él iba a levantar hombres brutales expertos en la destrucción. Estamos hablando que en el contexto se está refiriendo a Jerusalén. Amén. Amén, hermano, porque Dios estaba molesto, hermano, estaba airado con ellos. Entonces, versículo 19 dice: y tú, hijo de hombre, traza dos caminos por donde venga la espada de ¿quién? Entonces, por donde venga la espada del rey de Babilonia, ambos saldrán de una misma tierra. Haz una señal y ponla al comienzo del camino a la ciudad. Mire, hermano, siempre que su pueblo se iba en pos de dioses ajenos y le volteaba la espalda al Señor, Dios levantaba, hermanos, pueblos para que los subyugaran, para que Israel pudiera entender. Ahora, recuerde lo que le dije hace un momento. De acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:6, que todo lo que le pasó a Israel es un ejemplo para quienes, para nosotros. Se lo están diciendo a Juan para que también lo entienda la iglesia de Emanuel. Amén, hermanos. Entonces, ok, Dios los iba a entregar en manos de gente destructiva, corrupta. Ahora, ¿quiénes son esos hombres? La espada del rey de ¿quién? De Babilonia. Diga conmigo, rey de Babilonia. Entonces, ¿quién eran esos hombres brutales? El rey de Babilonia con su ejército. Ahora miremos.
Miremos, hermanos, Babilonia, dentro de las cosas que significan es confusión, pero también significa mezcla. Entonces, hermano, Babilonia todavía sigue activo. Y entonces lo que quiere hacer, mire hermano, Satanás, que el Señor lo reprenda, no va a ir a los que ya tiene, sino más bien va a ir a aquellos que en algún momento se le están yendo de las manos. Y esto es, hermano, usted sabe que la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad. Es decir, que nosotros estamos librando batallas. ¿Cuántos dicen amén? Pero hermano, por eso es que usted y yo, una de las formas, del lado contrario se están levantando hombres expertos. Por eso usted y yo necesitamos llegar a ser expertos, hermano. ¿Por qué? Porque va a haber, y eso se está cumpliendo hoy también, hermano, gente del lado de las tinieblas se está levantando para corromper a muchas personas. ¿Sí o no? Y a veces a nosotros como cristianos nos hace falta el discernimiento. Por eso es que a veces, hermano, aún no solamente deje a las personas allá afuera, hermano, al mundo que ruede, a la humanidad. Usted y yo tenemos una esperanza, pero también puede que en algún momento, hermanos, puedan venir esos hombres brutales a tratar de corromper. Ok, se lo pongo de esta manera. Babilonia era uno de los enemigos del pueblo también. Recuérdese que cuando hermanos, Dios los entregó en manos de los babilónicos, y entonces ellos fueron, hermano, arrasaron con el pueblo que Dios había escogido y se lo llevaron cautivo 70 años. Pero mire lo que hizo Babilonia. Babilonia, ¿se acuerda usted? ¿Cómo se llamaban los amigos de Daniel? La mayoría de nosotros, amén, la mayoría de nosotros cuando decimos, bueno, y a los que leen, ¿verdad, hermano? Pero algunos que ni leen, van a decir, quién sabe, ni me importa, pastor. Bueno, los amigos de Daniel, nosotros lo conocemos Sadrach, Mesach y Abednego, pero realmente no se llamaban así. Se llamaban Ananías, Misael y Azarías. A Daniel le cambiaron el nombre por Belsasar. Entonces, mire por favor, Babilonia viene, hermanos, dentro de esos hombres brutales que son expertos en destrucción. ¿Y qué quiere hacer Babilonia? Tratar de cambiarnos la identidad. Le cambiaron a ellos los nombres, le cambiaron la dieta, ¿sí o no, hermanos? Entonces, ¿sabe qué es lo que le cambiaron? Le querían cambiar las costumbres, ¿cierto o no? Algunos chismosos fueron cuando Daniel abría sus ventanas y oraba, y entonces fueron con el chisme, ¿cierto o no? Ellos querían que dejaran de hacer, hermano, lo que la convicción que traía Daniel. Entonces, ¿qué va a provocar el rey de Babilonia? Son hombres brutales. ¿Qué van a hacer? Van a corromper. ¿Cómo van a corromper? Tratando de, hermanos, de quitar la identidad a aquellos que son hijos de Dios. Por eso es que nos tenemos que ser expertos. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Prosigo porque todavía que hay algunas cosas. Babilonia viene, hermano, de la palabra Babel también, que significa confusión por mezcla. También Babilonia significa puerta de Dios. Mire lo que significa Babilonia, puerta de Dios, pero también es ciudad que se opone a Dios. Ahora miremos, todavía no he terminado con este versículo. Ezequiel 21, 21 y 22 en la traducción lenguaje actual. Recuerde que estamos viendo el contexto, hermano. Y dice: el rey de Babilonia se detendrá ahí donde se apartan o donde se aparten los dos caminos, y se preguntará qué camino seguir. Usará toda forma de ¿qué? De adivinación. Hermano, cuando yo me fui a investigar un poquito la adivinación, fíjese que encontré esto, pero me tengo que poner mis lentes porque de repente ya no veo estas letras. ¿Me permite, hermano? Gracias.
dice en el diccionario Vine, dice que la adivinación, mire esto, la adivinación era un paralelo pagano de la profecía. Entonces, mire cómo iba a venir el rey de Babilonia. Aparte de la confusión, aparte de quererle robar la identidad, dice, usará toda forma de adivinación con la esperanza de saber qué ciudad atacar. Mire, hermano, entonces estamos viendo, adivinación tiene que ver con la profecía. Por eso necesitamos ser bien cuidadosos con la profecía. Recuérdese que en Hechos capítulo 16, no me recuerdo si es 16, versículo 17, si no usted lo busca, cuando había una mujer, hermano, con un espíritu de adivinación. Y entonces Pablo, no recuerdo si era Silas o Bernabé, pero usted puede por favor ahí corroborar, hermano, el que sí era Pablo. Y ellos predicaban, y entonces cuando ellos predicaban, salía todos los días esta muchachita, hermanos, y decía, estos son hijos del Dios Altísimo, que han venido para predicar acerca de la salvación. Y entonces todos los días, hermano, hasta que un día, hermano, se cansó Pablo, y entonces lo que hizo es reprendió en ella el espíritu de adivinación. Entonces, ¿qué le estoy tratando de decir? Viene el rey de Babilonia. Son expertos. ¿Expertos en qué? En corromper. Amén. ¿En corromper a quién? Recuérdese que también Ezequiel habla acerca de Jerusalén, la ciudad fiel. Pero esa ciudad fiel se volvió una ramera. ¿Por qué? Porque se dejaron corromper. ¿Quiénes vinieron a corromperla? Babilonia, hombres brutales. ¿Cómo la corrompieron? A través de la confusión, a través de la mezcla, a través de robar la identidad, a través de utilizar toda forma de adivinación. Es decir, y le digo que, hermano, le recuerdo que la adivinación tiene que ver con la profecía. Cuidado. No estoy diciendo que cuidado con la profecía, sino cuidado, hermanos, que Dios nos dé el discernimiento, porque a veces puede ser que en algún momento nos estén diciendo cosas y perdóneme, hermano, perdóneme, pero esta muchachita, ¿qué hacía con Pablo? Decía, estos son hijos del Dios Altísimo. ¿Les estaba diciendo una verdad o una mentira? Hermano, ¿le estaba diciendo una verdad o una mentira? Al final de cuentas les estaba diciendo una verdad. Pero ¿por qué Pablo reprendió el espíritu de adivinación? ¿Por qué? ¿No será que en algún momento, aunque era una verdad, pero no será que eso que ella decía, esta muchachita, era con una doble intención? De alguna forma para adular, ¿sí o no? Entonces, ¿no será que a veces tengamos que tener cuidado, hermanos? Bueno, se lo dejo ahí. Sigue diciendo, versículo 22. Mire por favor. Y la respuesta será: marcha contra Jerusalén. El rey dará la orden al ataque. Preparen las máquinas y derriben los portones. Hagan rampas para subir a la muralla. Pongan escaleras para entrar en la ciudad. Lancen gritos de guerra. Y mire cómo dice: que empiece ¿qué? La matanza. Recuérdese que el ladrón vino para ¿qué? Robar, matar y ¿qué más? Y destruir. Entonces, hermano, que Dios nos tenga que dar discernimiento para poder ser expertos y no nos tengan que corromper. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? ¿Me estoy dando a entender? Tengamos cuidado con Babilonia. Son hombres brutales. Ok, yo le pregunté por qué necesitamos ser expertos. Precisamente para esto, para no caer en manos de Babilonia y que nos tengan que corromper. Ok, prosigo.
Esto es como, hermanos, los expertos del lado negativo. Este ya lo dije en la mañana, pero quiero llevarme a otros versículos. Este también, porque algunos se hacen expertos en la ley de Moisés. Bueno, mire, me deja pasar estos. Ahí está. Mire, los dos muchachos, Génesis 25-27 en la versión Biblia hermano latinoamericana 1995. Los dos muchachos crecieron. Esaú llegó a ser, ¿qué llegó a ser? Un experto cazador y un hombre de campo. Cuando usted investiga otra versión, esta versión dice así, un hombre de campo. Pero hay otra versión, dice que era montarás. Y esa parte se refiere a un hombre, hermanos, pues más silvestre, más, ¿cómo decir, hermano? Si me entiende la palabra silvestre, ¿ah? Pero mire en el caso, dice un hombre de campo abierto. Ahora, cuando nosotros investigamos en la Biblia, el campo, ¿qué representa? El mundo. Diga conmigo, el mundo. Entonces, Esaú llegó a ser un hombre de mundo. Pero me llama la atención esto. Mientras que Jacob, aunque Jacob significa tranza, usurpador, hermano, dice, mientras que Jacob era un hombre que tranquilo, a quien le gustaba estar en donde. Ahora, cuando usted investiga la palabra tienda es la palabra ogel, y la palabra tienda significa tabernáculo, hogar. Amén, hermanos. Ok, entonces, ¿cuál es la diferencia entre Esaú y Jacob? Mientras que Esaú llegó a ser un experto cazador, y aquí me llama la atención porque también hubo un hombre en el libro de Génesis que cuando nosotros miramos era Nimrod, y Nimrod llegó a ser un cazador de almas, hermano. Pero Nimrod dice que era un hombre en oposición a Dios. Entonces, ¿no será que venía, hermanos, una línea, hermanos, arrastrándose, pero donde puede en algún momento, hermanos, influenciar a personas, hermano? Porque ¿quién era aquí? Hermano, perdóneme, ¿quién era aquí el primogénito? ¿Esaú o Jacob? Y los primogénitos tenían una bendición, ¿cierto o no? ¿Y qué hizo Esaú? Menospreció la primogenitura, ¿sí o no, hermanos? Entonces Esaú se convirtió del lado contrario en un experto cazador, pero a este le gustaba el campo, le gustaba el mundo. Mientras que a Jacob le tuvieron que cambiar el nombre, le tuvieron que cambiar el caminar, hermanos. Se quedó peleando batalla solo. Y a este, hermano, dice que era un hombre tranquilo, pero a este le gustaba estar en donde. Entonces, mire, por favor, hay gente que le gusta, aunque, mire, hermano, hay gente que le gusta la palabra, que le gusta, hermano, cuando lo evangelizan, y algunos le dicen, ay, sí me gusta, me llama la atención, háblame más. Pero ¿sabe qué, hermano? No quieren dejar de hacer las cosas del mundo. En el caso de Jacob, a él le gustaba habitar en donde, en el tabernáculo. Y recuerde que un día, hermano, Asaf dice que él comprendió el final de los impíos hasta que entró en donde, en el santuario. Amén. Es que aquí, hermano, por eso es importante. Tú, si quieres ser un experto de parte de Dios, necesita gustarte la tienda. Esto es una tienda. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Aunque nosotros también somos tabernáculo, entonces esto también, hermano, se transforma, o podemos hablar en un sentido espiritual de que esto también es un tabernáculo donde está la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, es que, hermano, por eso es, para llegar a ser un experto de parte de Dios y conocer y saber por qué necesitamos llegar a eso, es porque hay gente, hermano, que le gusta habitar en el campo. Amén. Amén o no amén, hermanos. Mire,
hay gente que dice, ya no te congregues, porque eso es solamente lo quieren hacer los pastores para tenerte ahí, estarte sacando el dinero, cobrar tus diezmos, ¿verdad? Y eso es lo que quieren solamente. No, si Dios no es así. Y empiezan a dar sus argumentos. Amén. Pero le voy a decir algo, hermano. Esto, por eso, para ser un experto necesitamos ser sabios, entendidos. Amén, hermanito. Hermanos, ¿me estoy dando a entender? Ok, miremos otro versículo. Otro versículo. Mire, por eso ahí está, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Bueno, prosigo. Mire este hermano. Génesis 21:20. Cuando usted mira en el versículos antes, están hablando de Ismael. Cuando hermano Ismael le hacía bullying a Isaac. Amén. A Isaac, perdón. Le hacía bullying a Isaac. Y entonces, hermano, en algún momento Sara hermano, no aguantó eso y le dijo, ¿sabes qué, Abraham? Dile a Agar que se vaya juntamente con su hijo. Aquí pues también podemos ver algunas cosas que cometió Abraham, porque nada más la mandó con una, hermanos, póngale una botella, un garrafón de agua, garrafoncito, ¿verdad? Y pan, y hermano, y Abraham era riquísimo. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que dice Génesis 21:20, dice, Dios acompañó al niño y este fue creciendo, vivió en el desierto. ¿Y qué dice? Y se convirtió en ¿qué? En un experto, ¿qué? Arquero. ¿De quién están hablando aquí? De Ismael. Amén. Ahora, este fue un arquero, pero hay un versículo que a mí me llama la atención, hermano, que probablemente también usted lo ha visto. Génesis 49, 22 y 23. Génesis 49 es cuando cuando Jacob llama a sus hijos. A algunos no les fue bien, hermano, como le he dicho. En el caso de Simeón y Leví, en el caso de Rubén, hermano, que en lugar de bendecirlos, hermano, le dijo cosas tremendas. Que en este caso después Moisés vino a revertir eso que su padre había dicho. Amén. Pero en este versículo, Génesis 49, 22 y 23 dice, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Y mire lo que dice, le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron. ¿Quiénes? Entonces, del lado negativo se pueden levantar hombres expertos, tanto en el caso de Saúl, que menosprecian las bendiciones de Dios, amén, como en el caso de Ismael, que era un hermano arquero, y que de Ismael viene todo el pueblo musulmán, hermano, y estos son los que siempre han tenido conflicto con Israel, amén. Pero también nos damos cuenta que como Ismael era un experto arquero, entonces también, hermanos, hay arqueros que en el caso de José dice que le causaron ¿qué? Amargura, le asaetearon y le aborrecieron. Entonces, ¿por qué necesitamos ser expertos? Para saber, hermano, recuerde lo que dice la Biblia, que no debemos de ignorar las maquinaciones del enemigo, ¿sí o no? No debemos de ignorarlas. Entonces nosotros tenemos día con día, hermano, que saber cuáles son las estrategias y del lado contrario qué se está levantando, porque van a venir hombres también que van a querer corromper, hombres que van a venir que son arqueros y que lo único que van a hacer es, hermano, venir y amargar. Ahora, miremos algunas cositas aquí. La palabra amargura es la palabra marar, que significa amargo, afligir, amargar, amargura, enfurecer. Bueno, miremos esto. El proceso de la amargura: aborrecer, asaetear. Si lo vemos, ¿verdad? Hermano, lo vamos poniendo así hasta llegar a amargar. Ahora, hermano, mire esto. Génesis 26, 34 y 35. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer es que este ya no se lo puse, hermano, pero también tiene que ver. Recuérdese que Esaú también llegó a ser un experto, ¿cierto o no?
un experto ¿qué? Cazador. Y tiene que ver con, hermano, relacionado con los arqueros, porque, bueno, porque los arqueros vienen y amargan. Dice, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu. ¿Para quién? Para Isaac y para Rebeca. Entonces, por eso es que, hermano, pueden venir gente que en lugar de, hermanos, de ayudarnos, lo que quieren es causar amargura a nuestro corazón. Ok, entonces miremos esto. ¿Qué representan las saetas? Amén. Y en este caso el arco también. Dice que afilan su lengua como espada y lanzan. Ok. ¿Por qué le estoy poniendo esto? ¿Qué representan las saetas? ¿Para qué se utiliza el arco? Para lanzar flechas. Y las flechas son saetas. ¿Ok? Entonces por eso le puse ¿qué representan las saetas? Las saetas, Salmo 64:3 dice que afilan su lengua como espada y lanzan palabras amargas como ¿qué? Como saeta. Entonces por favor entendamos esto, hermanitos. Ya espero que no sé si el martes o si otro día tenga que continuar con esto, porque no lo he terminado. Pero hermano, mire, por eso es que Dios nos está diciendo, y hay muchas cosas que usted y yo tenemos que llegar a ser expertos. Amén. Porque del lado negativo están viniendo hombres brutales, están viniendo hermanos con adivinaciones, están viniendo hermanos con toda clase de mezclas, de confusión. Están viniendo hermanos, hombres que son expertos, hermano, que menosprecian las bendiciones de Dios. Están levantándose hombres como Ismael, que son expertos en el arco, pero algunos del lado contrario están utilizando el arco para lanzar saetas, palabras que pueden llegar a amargar el corazón de las personas. Por eso es que usted y yo sigo insistiendo, hermano, hágase un experto de Dios. Amén. Dígale al que está a su lado, hazte un experto de parte de Dios. Ay, hermano. Ya se me acabó casi el tiempo. Mire otro. Proverbios 25:18. Como masa y espada y aguda saeta es el hombre que levanta ¿qué? Falso testimonio. ¿Contra quién? Hermano, en el caso de José, ¿quiénes fueron las saetas? ¿Quiénes fueron los arqueros que amargaron su vida? ¿Quiénes fueron? Sus hermanos. Entonces, hermano, mire lo que está haciendo. Y aguda saeta es el hombre que levanta ¿qué? Falso testimonio. ¿Contra quiénes? Contra su prójimo. Entonces, que Dios nos ayude, hermano. Porque hay gente que sí se vuelve experta. No dice pues en el libro de Hebreos, mirad que nadie deje de alcanzar la gracia. ¿Cuándo se deja de alcanzar la gracia? Cuando se brota una raíz de amargura. ¿Y sabe lo que hacen esos que tienen una raíz de amargura? Lo que hacen es, hermano, perdóneme, pero escupen el veneno para poder amargar a otros. Por esa parte, usted y yo tengamos que pedirle sabiduría al Señor. Tengamos que pedirle entendimiento para que en algún momento podamos discernir cuando una cosa viene de Dios y cuando no viene de Dios. Amén, hermanos. Mire este otro. Híjole. Este sí es saeta mortífera. Es su lengua.
engaño habla, con su boca habla cada uno de paz a su prójimo. Esto está tremendo. Mire, saeta mortífera es su lengua, engaño habla, con su boca habla cada uno de paz a su prójimo, pero dentro de sí, ¿qué dice? Le tiende emboscada. Por un lado te está diciendo, sí, hermano, que Dios te bendiga. Y por otro lado, hermano, a veces, ay, Señor, ¿cómo no te lo llevas a ese cuate? ¿Cierto o no? Entonces, que Dios nos guarde nuestro corazón. Vuélvase un experto, hermano. Volvámonos unos expertos. Porque del lado contrario se están levantando gente que puede ser perjudicial. Si no la distinguimos, nos van a causar gran daño. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé hoy, usted, hermano, ¿me estoy dando a entender? ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Hoy quizá no estoy gritando tanto, pero tómelo hoy no solamente como una prédica, sino como una enseñanza. Amén. Ok, miremos, hermano, mire, Salmo 127:4, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en donde. Entonces, algunos hermanos, como hay expertos del lado contrario que son arqueros, y el arquero también, y en el caso, el arco sirve para lanzar flechas. Entonces, algunos, mire por favor, hermano, la Biblia habla, cuando Jesús estaba platicando con aquellos judíos que habían creído en él, les dijo, mire cómo les dijo, ustedes, bueno, primero les dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y aquellos empezaron a respingar y dijeron, nosotros no somos esclavos de nadie, nosotros tenemos un padre, y nuestro padre Abraham es Abraham. Entonces Jesús les dijo, si vuestro padre fuera Abraham, las obras de Abraham hicierais, ¿cierto o no? Y entonces Jesús les termina diciendo, ¿ustedes qué va a ser su padre Abraham? Ustedes son hijos del diablo. ¿Sí o no? O sea que entonces, a ver, hermano, si Jesús estaba diciendo, ustedes son hijos del diablo, ¿y qué representan también los hijos? Saetas. Entonces no se bueno, no dice la Biblia, hermano, no dice la Biblia que Caín era hijo de quién? Del maligno. Entonces no será que, hermano, Satanás, que el Señor lo reprenda, no puede engendrar, pero sí puede reengendrar para poner, hermano, flechas, saetas, hijos, y lanzarlos, que se vuelvan expertos, pero algunos de ellos van a corromper, van a causar, hermano, amargura, van a causar, hermano, estragos. Esaú, ¿de quién era hijo? De Isaac. Isaac era el hijo de la promesa. Y entonces, hermano, y dice que se buscó dos mujeres en un camino, dos mujeres, y esas mujeres, ¿qué hicieron? Amargaron la vida de quienes, de sus suegros, hermano. Este sí que era, este Esaú, hermano. Por eso es que vemos que dice la Biblia, a Jacob amé, y a Esaú, ¿qué dice? Lo aborrecí. Ayúdame por favor con el teclado, hermano, porque si no me voy a llevar más tiempo y ya terminé. A menos que alguien me quiera dar 10 minutos. No escuché. Ay, ahora sí me quieren dar varios 10 minutos, hermano. Es que tengo otros versículos que están, bueno, miremos. Este hermano, mire, hablando, todo se va concatenando. Ya nada más le dejo y ya no entramos en qué debemos de ser expertos nosotros. Génesis 4:22 en la versión Nueva Traducción Viviente. La otra esposa de Lamec, Sila, dio a luz un hijo llamado, ¿cómo se llamaba? Tubal Caín, el cual se hizo experto en forjar herramientas de bronce y de qué más,
Recuérdese que la estatua de Nabucodonosor, uno de los imperios, hermano, los dedos de los pies, hermano, era un material, porque cada uno de esos, hermano, de la estatua era de un material. La cabeza de oro, hermano, el pecho de plata, hermano. Y bueno, en el caso de esa estatua, hermano, recordemos que los pies y los dedos de los pies eran ¿de qué material? Hierro mezclado con ¿qué? Con barro. Entonces era una mezcla. Amén. Entonces Tubal Caín se volvió un experto en forjar herramientas de bronce. Cuando usted investiga, el bronce es juicio, y también de hierro. Pero lo que me llama aquí la atención es de que Tubal Caín era un descendiente de ¿quién? ¿Cómo se llamaba su padre? Ya no investigué los nombres, pero mire, hermano, hágame un favor. Usted en su casa investigue el nombre, qué significa Tubal Caín y qué significa Lamec, porque ya no lo hice. Investíguelo. Pero Lamec, ay, hermano, Lamec, como estamos hablando de que también estamos hablando de los hijos que son saetas, ¿verdad? Mire, el padre de Tubal Caín era Lamec, ¿ok? Pero cuando nosotros miramos la descendencia, estos venían, hermano, arrastrando una situación terrible de Caín. ¿Qué hizo Caín? Mató a su hermano Abel. Cuando, hermanos, Abel, como que, mire, hermano, de Abel era esa parte donde todavía, hermanos, Dios estaba dando una oportunidad. Por eso es que después Dios tiene que concederle a Eva y nace Set. Y cuando nace Set, esos hermanos, esa descendencia de Set son los que empiezan nuevamente a clamar al Señor. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. Sí. Entonces Caín venía con un hermano, una descendencia. Dice que fue padre de Enoc. Hermano, engendró a Irad, a Mehujael, de Metusael, y le engendró a Lamec. Y Lamec entonces engendró ¿a quién? A Tubal Caín. Amén. Pero aquí hay algo bien interesante. En el caso de Lamec, que era el padre de Tubal Caín, miremos esto. Caín fue un asesino, mató a Abel. Y entonces Dios tiene que levantar a Set, donde hermanos, de ahí empiezan a clamar a Dios, y donde Dios empieza a traer una reconciliación con el hombre. ¿Sí me estoy dando a entender? Pero el problema fue que en el caso de Lamec, hermanos, los dos venían con un estado caído. Pero en el caso, hermanos, de Caín, son una descendencia que ya no quiere tener una reconciliación con Dios. Y entonces ellos pueden empezar a engendrar hijos. Y entonces esos hijos, hermano, pueden ser flechas, pueden ser saetas. En el caso de Lamec era un bígamo, y desde ahí empezó a corromper el orden. Era un bígamo. En el caso, hermanos, de Lamec, era un asesino. Lamec fue el que dijo: si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Entonces ya venía con una genética corrompida. Y entonces fue, hermanos, en algún momento el que dijo. Por eso cuando Jesús le preguntó a Pedro: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano, a mi prójimo? ¿Hasta 7 veces? ¿Y qué le dijo Jesús? No te digo 7, sino hasta ¿cuántas? 70 veces 7. Entonces, ¿sabe por qué? Porque en el caso de Lamec venía ya con una rebelión, pero la potencializó. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanitos? Ay, Señor. Y entonces dio a luz a Tubal Caín, que era un experto en herramientas de bronce. Hay un versículo que ya no me recuerdo. Ay, ahorita se me olvidó, hermano, pero ya se me terminó el tiempo. ¿Cómo ve?
tus ojos, dice. Ya nada más termino con este, porque este me va a servir. Este texto me va a servir para los expertos de parte de Dios. Mire, Daniel capítulo 8 versículos 23 y 24 en la Biblia Peregrino. Al final de sus reinados, en el colmo de sus crímenes, se alzará un rey osado, experto en ¿qué dice? En enigmas, de fuerza indomable, prodigiosamente destructivo, que actuará con gran éxito. Y mire este cuate que viene a hacer. Destruirá a quienes, a poderosos, pero también va a ir contra un pueblo de ¿qué? De santos. Cuando usted mira, esta es una profecía que estaba dando Daniel, donde Dios se la estaba revelando. Y aunque en el versículo más adelante, creo que este tiene 29 versículos, Daniel no entendía para qué tiempo iba a ser esto, pero él no se daba cuenta, hermanos. Pero nosotros que tenemos el Evangelio, hermanos, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, y tenemos al Espíritu Santo que nos tiene que traer revelación. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces podemos entender un poquito más. Cuando usted investiga un poquito aquí esto, hermanos, está hablando, hermanos, ahí Daniel se está refiriendo precisamente al anticristo, a ese cuerno pequeño, a ese hombre inicuo que dice el apóstol Pablo. ¿Y qué va a hacer este hombre inicuo? Hermanos, este personaje se va a levantar como un experto en enigmas, de fuerza indomable, prodigiosamente destructivo. Me llama la atención cómo dice esto: prodigiosamente destructivo. O sea que algunos, hermanos, van hasta disfrutar la destrucción o la corrupción, que actuará con gran éxito. Mire, hermano, yo creo que ahorita, no por lo que yo diga, sino por lo que dice la Biblia, y la Biblia dice que el espíritu del anticristo ya está operando o ya está en acción. ¿Sí? Yo creo que ese espíritu está trayendo y está influenciando a mucha gente. ¿Sabe para qué? Para que hoy en día haya tanta corrupción. Hermano, miramos cosas terribles del lado de las tinieblas, cuando a veces, hermano, hemos tenido la oportunidad de ver algunas notas, hermano, cosas de algunos casos terribles, hermano. Pero ¿sabe cuál es lo más preocupante? Que algunos casos se están dando dentro de las iglesias, dentro de aquellos que se supone que estamos siendo renovados continuamente. Yo no sé qué está sucediendo en esta pandemia, pero ¿cómo sería si el Señor un día nos visitara para que Él se diera? Bueno, yo sé que el Señor está todos los días con nosotros, pero que llegara personificado, donde nosotros lo pudiéramos ver y dijera: ¿sabes qué? Me voy a quedar una semana en tu casa. Yo creo que muchos de nosotros cambiaríamos hasta la forma como le hablan a su esposa, ¿cierto, no, hermanos? Algunos hablan: ay, mi amor, honey. Y hermano, ya se sabe aquello, ¿eh? Que cuando el pastor fue a visitar a una pareja y entonces llegó, pero antes de que llegara empezó a escuchar un montón de platos, hermano, hermano, un montón de cosas, y se esperó antes de tocar, y ya cuando se bajó un poquito las aguas, entonces fue a tocar. Y entonces, hermano, ahí estaban discutiendo el esposo con la esposa y le estaba diciendo: ¿voy a abrir tú? No, ¿por qué? ¿Por qué voy a abrir yo? Ve tú, si no soy tu criada. Y entonces, hermano, hasta que, como usted sabe que los hombres somos más dóciles, fue el hombre. Y entonces llegó, y cuando abrió la puerta se dio cuenta que era el pastor. Y entonces cuando abre la puerta le dice: mi amor, cariño, el pastor está en casa. Y la mujer le dice: sí, mi amor, dile que ahorita ya voy. Prepárale un café al pastor, mi amor. Hermano,
El Señor está en las puertas. Yo le voy a pedir algo. Usted sea un conocedor de la palabra, sea un experto, porque al final, hermano, perdóneme, no vamos a poner nuestra confianza en un gobierno humano, porque al final esto ya está corrompido. Hay todo un sistema y ahí viene una decadencia de valores y se viene arrastrando una naturaleza caída que hoy en día, en este año 2020, la estamos viviendo con cosas que antes no, hermano, no se podían ver. Hermano, donde ahora padres están violando a sus propias hijas y donde a esas hijas les nacen hijos, y hermano, y entonces ya no sabes si el papá es papá o es abuelo, porque a la vez es papá y es abuelo a la vez, ¿verdad? Perdón, hermano, por ese trabalenguas, pero estamos cayendo en situaciones tan, pero tan pervertidas, que hace falta, que a veces muchos cristianos no se han dado cuenta, hermano, que están viniendo por parte de las tinieblas hombres amargando, hombres lanzando saetas, pero esas saetas con hijos ya que vienen de hermanos corrompidos, pero potencializados. En el caso de Lamec, potencializó esa rebeldía que ya venía en Caín. Entonces, y a veces los padres no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque no queremos, o omitimos, o nos hacemos de la vista gorda, o el tiempo, o el trabajo, o etcétera, hermanos, pero no estamos volviéndonos expertos para enseñar a nuestros hijos. ¿Cierto o no? Y sabe que una cosa que sí le dice la Biblia es que usted y yo debemos de ser expertos en discernir los tiempos. ¿Sabe por qué? Porque cuando Pablo le dice a Timoteo, debes de saber que en los últimos tiempos serán tiempos peligrosos. ¿Y por qué van a ser tiempos peligrosos? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, salvajes, intemperantes, hermano, y todo esto se viene cumpliendo. En el caso de Saúl era un hombre salvaje. Entonces, ¿qué le quiero decir, hermano? Pongámonos las pilas hoy en día. Hermano, no nos hagamos de la vista gorda. No nos hagamos de la vista gorda en cuanto a algunas cosas. Si hay que corregir a nuestros hijos, hagámoslo con la sabiduría de Dios. Si a lo mejor, hermano, nosotros por dejar pasar, ya para que ya no esté molestando el niño, a veces necesitamos, conviértase en un experto. Lástima que ya no llegue a eso. Pero, hermano, ya no voy a, mire, bueno, ya nada más, híjole, ya nada más prometo orar y nos vamos. Jeremías 3:15. Y les daré qué, les daré qué, pastores que conforme a mi propio corazón. ¿Qué dice? Que los guiarán ¿con qué? Con conocimiento. ¿Y qué más? Mire, aunque, hermano, perdóneme, pero hay gente, no le estoy diciendo a usted, sino hay gente que no acepta esto. Piensan que la cobertura es manipulación, y no es así, hermano. Porque para llegar a ser expertos necesita haber gente, hermano. Y recuérdese que en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 11 o 13, ¿no? Ahí usted lo sabe, hermano, porque lo hemos citado varias veces. Cuando dice, y él mismo constituyó a unos ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y qué más, y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar ¿a quiénes? A los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿Con quién va a venir? ¿Contra quién va a venir el anticristo, hermanos? Va a venir, ahorita está operando el espíritu del anticristo y está tratando, hermanos, de confundir. Pero ¿sabe qué, hermano? Ese espíritu está operando.
Pero ahora, una de las cosas que nosotros necesitamos entender es que por eso Dios dejó 5 ministerios primarios para perfeccionar a los santos. Y Jeremías dice que les daré pastores conforme a mi propio corazón, que dice que los guiarán. Perdóneme, hermano, pero hay gente que no le gusta dejarse guiar. No le gusta. No le gusta dejarse guiar. Entonces, déjese guiar. ¿Y a quién dejó Dios para guiar? Su palabra, pero también dejó ministros. Y no porque yo quiero que, que eso, no, hermano, sino esto es cuestión, recuérdese, para ser experto tenemos que pasar por ser sabios y por ser entendidos. ¿Y qué van a hacer los pastores? Guiar con conocimiento y qué más, y entendimiento. Yo como pastor voy a tener una responsabilidad de Dios, con Dios, para con Dios. Pero usted como oveja también va a tener una responsabilidad con el Señor. Yo a lo mejor voy a comparecer ante el Señor y me va a decir el Señor: ¿por qué no guiaste bien a mi pueblo? ¿Por qué no le dijiste esto? ¿Por qué no hiciste esto? Pero si en algún momento yo fui como una atalaya y usted escuchó el peligro, entonces algunos hermanos de las personas van a decir: ¿y por qué no te dejaste guiar? ¿Y por qué no empezaste tanto que te hablaron de algunos principios eternos? Tanto que te hablaron de los 5 ministerios y mucha gente todavía no los puede percibir, hermanos. Quiere hacer las cosas a su manera y no es así. No es así. Que Dios nos siga dando esa parte de llegar a ser expertos. Así, sentados. Padre, yo quiero que orar por usted. Padre, ayúdanos a ser entendidos. Ayúdanos, Padre, para que lleguemos a ser expertos en las cosas que tú deseas. Expertos en discernir los tiempos. Expertos en la adoración. Expertos, Señor, en la música. Expertos, Señor, para poder saber discernir, Señor, el tiempo que estamos viviendo, mi Dios. Padre, por favor, ayúdanos a entender, a ir evolucionando, Padre. Ser gente sabia, tener la humildad. Ser gente entendida, tener la humildad, pero hasta llegar a ser expertos, para que todo ese conocimiento, ese bagaje espiritual nos sirva, para que en el momento que tengamos, Señor, que ponernos a cuentas, que reconocer, que saber, Señor, qué es lo que necesitamos hacer, mi Dios, Padre, con tu sabiduría, tu entendimiento lo hagamos. Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos, aún los que no están aquí. Te pido, Señor, que tú nos ayudes, por favor. Ayúdanos a entender tu palabra, a entender el evangelio eterno, a entender, Señor, ese misterio del evangelio, Señor. Por favor, mi Dios, yo necesito de ti y sé que también mis hermanos necesitan de ti, Señor. Padre, en tus manos ponemos a mis hermanos. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo, ahora y para siempre. Amén. Hágase experto, hermano. Nos vemos el día. Mire, hermano, a veces yo extraño ya que estuviéramos todos juntos, poder orar por usted, ministrarlo. Sé que a veces lo hacemos por protocolos, hermano, pero yo le pido solamente al Señor que nos lleguemos un día, en algún momento, a llegar a reunir todos, para que podamos, hermano, nuevamente Dios nos dé la oportunidad de disfrutar de su presencia juntos. Que podamos un día abrazarnos, aunque yo sé que algunos lo hacen, ¿verdad? Que podamos otra vez saludarnos de mano, abrazarnos. Y algunos hasta se pueden saludar de beso. Pero ¿sabe qué, hermano? Yo creo que esto, espero en el Señor que pase pronto. Y si no pasa pronto, por favor, hermano, nunca, que nadie y que usted nunca tenga que venir
a cambiar las convicciones que Dios le ha dado. Los tiempos son peligrosos. Tenga una convicción de quién es usted. Amén. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que Dios guarde a sus hijos, su familia, a su esposa, a su esposo, a sus padres, a su padre, a su madre. Que Dios siga teniendo cuidado de nosotros. Cuídense mucho, hermanos, y hermanos, vuélvanse expertos. El martes tenemos estudio bíblico 6:30. No deje de congregarse. No deje de congregarse. 6:30 de la tarde. El día viernes tenemos todavía vamos a hacerlo esta semana, servicio virtual, 6:30 de la tarde. Hermano, va a ser familiar. Conéctese, por favor, hermano, no deje de hacerlo. Estos días también, miércoles, jueves y viernes, vamos a tener oración Jitsi Meet, hermanos. Si usted gusta conectarse, creo que es bueno que tengamos que orar, ¿o no? Hermano, venga, conéctese. Amén. Estamos orando por las necesidades. El sábado hay culto de jóvenes. El domingo le toca venir al grupo 4 y al grupo 1. No sé a qué hora, hermano. ¿A qué hora le toca al grupo 1 le toca a las 8 de la mañana y al grupo 4 le toca a las 11 de la mañana. Esta semana usted no va a venir porque, bueno, no el martes. El martes usted sí puede venir. El domingo, pero el domingo vamos a participar de la mesa del Señor para que usted en casa prepare sus elementos, hermano. Amén, el pan y el vino. Así que esta semana, próximo domingo, participamos de la mesa del Señor. Usted en casa prepare sus elementos, hermano. Amén. Gracias por haber estado aquí, hermanos, y espero que Dios nos siga hablando como hasta ahora. Que Dios les bendiga, hermanos. Cuídense mucho. Bendiciones. Que tengan una bonita y excelente tarde. Dios me los bendiga.